Muy bien, gracias Ignacio por tu presentación. Seguidamente voy a presentar algunos padres de la iglesia. Específicamente voy a exponer las ideas de Orígenes, de Tertuliano, San Cipriano, digo bien, y Eusebio de Cesarea. Son cuatro padres de la iglesia porque la catequesis sobre Orígenes es dedicada por Benedicto XVI en dos ocasiones. Entonces yo quisiera partir por una cuestión muy elemental, pero quizás de vital importancia recordar que la división más profunda de la historia humana, también de la historia de la filosofía, eso lo recordamos también, la hace o la marca el cristianismo. O sea, con el advenimiento del cristianismo cambia totalmente la cosmovisión del mundo, la cosmovisión del universo. El cristianismo plenifica todo lo que existe, le da un sentido más amplio, le da un sentido más profundo a todas las reflexiones que ya se estaban dando anterior al cristianismo. Por ejemplo, la cuestión de la persona, que es una aportación exclusiva del cristianismo. Esto lo mencionamos porque justamente también después, como vamos a ver en los encuentros posteriores, los padres de la iglesia hablan también de la cuestión de la dignidad de la persona humana, que es imagen y semejanza de Dios. Bien, eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera también mencionar que la patrística, es decir, el, el periodo de la especulación de los padres de la iglesia, se da en los primeros siglos del cristianismo. Y tiene Gilson menciona una cuestión muy importante y que tenemos que recordar que se llama cultura patrística o literatura patrística al conjunto de las obras cristianas que datan de los primeros tiempos de los padres de la iglesia. En síntesis, debemos reconocer que dentro de la patrística hay una división. Los padres apostólicos y los padres apologistas o aquellos padres que han defendido la fe. Apología significa justamente un alegato jurídico. Los padres apologistas, eso lo vamos a ver después, quienes son, defendieron la vida cristiana, la doctrina cristiana, y también los padres apologistas enseñaron el mensaje cristiano. Entonces hay dos finalidades en los padres apologistas. Primero, la defensa de la fe ante las herejías, ante las malas interpretaciones, ante el atentado a la persona de los cristianos, porque recordemos que en los primeros siglos los cristianos vivieron el martirio, es decir, fueron perseguidos por los enemigos de la fe cristiana y fueron a derramar su sangre en virtud y en la defensa del Evangelio de Cristo mismo. Dicho esto, voy a referirme al primer eh, padre de la iglesia que me toca exponer, Orígenes. Orígenes, dice el Papa Benedicto XVI, que recoge la herencia de Clemente de Alejandría. Orígenes enseñó que la conducta debe corresponder exactamente con la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vida del cristiano debe ser una vida coherente. Ser, como dice el Evangelio, la sal y la luz del mundo. Aquí tenemos una enseñanza moral vital ya en los padres de la iglesia que se encuentran ya en la Sagrada Escritura, en el Evangelio. Entonces, Origen enseña que la conducta debe corresponder exactamente a la palabra, una coherencia de vida que debe caracterizar justamente al cristiano, el hábito en la virtud, el hábito en la moral. Y la moral cristiana es una moral que busca la felicidad.
y me adelanto a muchos siglos después, me refiero al periodo de la escolástica, específicamente a Santo Tomás de Aquino, que dice que la felicidad se encuentra en la contemplación de Dios, en la permanencia, en la intimidad con Dios. Bueno, con la ayuda de la gracia de Dios, uno puede llegar justamente a imitar a Cristo y a ser un cristiano coherente en quien se ve justamente la imagen de Cristo, ¿verdad? Sin la gracia de Dios no podemos realizar nada. Orígenes tiene nostalgia, justamente dice el Papa Benedicto, del martirio. Orígenes quiere bautizarse en el martirio, dice el Papa Benedicto XVI. En aquella época el martirio era realmente la ganancia del reino de los cielos. Bueno, vayamos por parte. Ahora quiero entrar a la cuestión de la enseñanza más precisa de Orígenes. Y me refiero a la enseñanza sobre la oración y también a la enseñanza sobre la iglesia. ¿Qué dice Orígenes sobre la oración? Dice Orígenes que toda la riqueza teológica se encuentra justamente en la oración, en la experiencia de la oración. El Papa Benedicto dice que toda la riqueza teológica del pensamiento de Orígenes no es meramente académico, o sea, no es meramente gracias al estudio. Es gracias al estudio, pero por sobre todo es gracias a esa experiencia de la oración. ¿Y qué es la oración para Orígenes? Para Orígenes la oración es ese contacto con Dios, esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, ese diálogo con Dios. Y bueno, dice Orígenes que para comprender la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, uno debe meditar en la intimidad de la oración. Y meditando en la intimidad de la oración, uno va a poder conocer más a Cristo y conocer, por lo tanto, a Dios. Cristo es el Logos, Cristo es la palabra de Dios, aquel que se hizo hombre, que se hizo carne. Nuestro Redentor, entonces, como después vamos a ver en San Jerónimo, todo aquel que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Por lo tanto, para Orígenes, la oración es de vital importancia. Y Orígenes era una persona que se dedicaba justamente a la lección divina, a esa meditación reposada en la oración de la Sagrada Escritura. Dicho de otra manera, meditaba las Sagradas Escrituras en la oración, es decir, en el diálogo pleno con Dios. Para conocer los asuntos de Dios, no basta estudiar nada más las Sagradas Escrituras. Hay que pedir el auxilio de la gracia a través de la oración. Y aquí nosotros ya podemos rastrear, quizás más adelante mucho, pero ya podemos interpretar una cuestión. La gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona. Es decir, yo debo estudiar la Sagrada Escritura, pero para comprender la Sagrada Escritura, cuando estudio, debo pedir el auxilio de Dios, de la gracia de Dios. Es decir, en la oración, pedir para comprender ese estudio que estoy haciendo de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, podemos entender que para Orígenes la oración es un diálogo verdadero en el amor. El amor que hace posible justamente que la persona esté poseída por el amor de los amores, por Dios, por Dios. Entonces, esta es una cuestión importante en Orígenes, la cuestión de la oración. Hace mucho hincapié en la oración. Hay que tener una vida orante, significa eso. Y sobre la iglesia, Orígenes dice eh, que dentro de la iglesia debemos estar porque la iglesia es la madre. Y también agrega Orígenes la cuestión de que el camino de perfección es el camino al martirio. Por eso comenzábamos por esta expresión
que decía en Benedicto XVI, que Orígenes buscaba el martirio porque el martirio es el bautismo, ¿verdad? Donde uno gana justamente el reino de los cielos. Esto es en lo que respecta a Orígenes. Debemos decir que esas catequesis que hace el Papa Benedicto XVI no son catequesis extensas. A lo sumo son 3, 4 o 5 páginas donde se desarrolla la vida, la obra y el pensamiento de los padres de la iglesia. Nosotros vamos a compartir con todos justamente esas catequesis para que puedan darle una lectura detenida a esas catequesis. Vayamos ahora a Tertuliano, que es otro padre de la iglesia, es africano, y Tertuliano inaugura la doctrina cristiana en latín. Recordemos que existen dos corrientes, por decirlo de esa manera, dentro de la patrística y específicamente dentro de la patrística apologista. Es decir, los padres apologistas en griegos. ¿Por qué griegos? Porque justamente toda la cultura, toda la escritura, todo el pensamiento lo desarrollan en el lenguaje griego y en latino porque toda la cultura y todo el desarrollo doctrinal lo realizan en la lengua latina. Entonces, Tertuliano inaugura la doctrina cristiana en el latín. Se convierte Tertuliano al cristianismo gracias al ejemplo de los mártires. Por eso después se va a decir que la sangre de los mártires es una semilla eficaz, que la sangre de los mártires convierte, que la sangre de los mártires arrastra, que la sangre de los mártires realmente nos acerca a Cristo, que es, tenemos que decir, porque ya Ignacio lo mencionó y nosotros seguimos esta idea, esta realidad. Cristo es el centro de la historia, Cristo es el centro y culmen de la vida humana, de la vida del hombre, de la persona humana. Bien, entonces, en Tertuliano, su doctrina tiene un carácter apologético y tiene dos finalidades esta doctrina apologética de Tertuliano. La primera, confutar las acusaciones de los paganos, esas acusaciones justamente que hacen al cristianismo y que hacen a la vida cristiana. Es decir, defensa de la doctrina cristiana. Y por el otro lado, comunicar el evangelio a la cultura del tiempo. Es decir, hacer conocer, plantar la semilla del evangelio para que germine en la vida cultural de aquella época. Y Tertuliano introduce dos lenguajes muy importantes que se van a después reflexionar y utilizar justamente en las reflexiones trinitarias y cristológicas. El término o el concepto o el lenguaje de substancia y la cuestión de las tres personas. Un solo Dios, tres personas. Entonces, este es el lenguaje que introduce Tertuliano al campo de la teología dogmática, al campo de la teología especulativa. Dice Tertuliano, siguiendo a los padres de la iglesia, siguiendo el mensaje divino, dice Tertuliano que la iglesia es madre de todos los cristianos. Y referente a la moral, Tertuliano menciona que el cristiano no puede odiar ni siquiera a sus enemigos y que la violencia justamente que la violencia no es una regla de vida. Y esto en relación al Evangelio, ¿verdad? Donde justamente se dice que darás la mejilla a aquel que te golpee la cara o amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son cuestiones estas de Tertuliano. Pasemos ahora a San Cipriano. San Cipriano es un padre de la iglesia que, como dice Benedicto XVI, no se inclinó tanto a la especulación teológica, más se dedicó al campo moral, a la vida moral, a la vida ética. Y dice San Cipriano que la verdadera vida y
los verdaderos bienes no son de este mundo, indicando que nosotros no podemos, decimos de esta manera, apegarnos a las cosas contingentes, a las cosas que cambian, a las cosas que no duran, sino que debemos aferrarnos justamente a Dios. O dicho con las palabras de la Sagrada Escritura, no acumular tesoros en la tierra, sino acumular tesoros en el cielo. Entonces, y referente a la avaricia, dice que es un pecado que debemos evitar. No podemos ser avaros, dice San Cipriano, justamente en relación a que no existe una verdadera vida aquí, ni tampoco los verdaderos bienes se encuentran aquí, sino que en el reino de los cielos. Bien, vamos a ver el pensamiento de Cipriano en dos cuestiones. También en la cuestión de la iglesia y también en la cuestión de la oración. Recordemos nada más que en ese momento comienza el peregrinar del cristianismo en el mundo, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hasta el concilio de Nicea, y por lo tanto se van configurando los grandes temas teológicos, por ejemplo, como la cristología, como por ejemplo la eclesiología, como por ejemplo la vida de la oración o la vida espiritual o la mística también. Entonces, San Cipriano dice que hay una iglesia visible y esa iglesia visible es la iglesia jerárquica. Pero también existe y hay una iglesia invisible y esa iglesia invisible es la mística. A simple vista, como podemos leer o como podemos escuchar ahora, podemos entender que hay dos iglesias. No, hay una sola iglesia. Estas son dos maneras de expresión de la iglesia. La invisible, la mística, y la visible, la jerárquica. Entonces la iglesia es una, dice San Cipriano. Y esta iglesia que es una, está fundada sobre Pedro. Y dice San Cipriano con un lenguaje muy fuerte, esto lo dice Benedicto XVI en esa catequesis. Quienes abandonan la cátedra de Pedro se engañan si creen que están en la iglesia. O sea, si abandonamos la cátedra de Pedro, abandonamos la iglesia de Cristo, que es una. Y después dice otra cuestión más fuerte, fuera de la iglesia no hay salvación. Y después hay otra cuestión que dice, no se puede, quien no tenga a Dios como padre, no puede tener a la iglesia como madre, ¿verdad? Afirmando que hay una íntima relación entre Dios y la iglesia, que somos nosotros, en esa congregación, que también después se jerarquiza y se institucionaliza. Bien, dice que hay una característica esencial en la iglesia y esa característica esencial es la unidad. Y la unidad fundada en la persona de Pedro y sostenida por la Eucaristía. Y sostenida por la Eucaristía. La iglesia es una fundada sobre Pedro y sostenida justamente por la Eucaristía. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, ¿verdad? Refiriéndose justamente al texto aquel famoso donde Cristo instituye la iglesia suya, esta iglesia católica donde estamos. Y referente a la oración, San Cipriano dice lo siguiente: Dios no escucha la voz, sino que escucha el corazón. Vuelvo a repetir, porque creo yo que esta es una expresión que muchas veces nos olvidamos y que nos invita a reflexionar. Entonces, Dios no escucha la voz, escucha la oración. ¿Por qué? Escucha el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el lugar privilegiado para la oración. O la oración debe nacer de lo más íntimo del hombre, que es el corazón. Para la Sagrada Escritura y para los padres de la iglesia, el corazón es lo más íntimo, lo más profundo del ser humano. Y por lo tanto, de ahí debe nacer la oración. La oración no debe ser palabras vanas, sino que debe ser justamente aquellas expresiones llenas de vitalidad que uno ofrece a Dios desde el corazón.
Por eso nosotros podemos referirnos a un texto, el texto que dice así: lo que el alma es para el cuerpo, esos son los cristianos para el mundo. La carta a Diogneto. Lo que el alma es para el cuerpo, principio vital, los cristianos son para el mundo, la sal y la luz del mundo. Entonces, la oración es como el alma. La oración es como el alma, algo vital, algo que me da vida, algo que me enriquece, algo que me pone justamente en la intimidad con Dios. Y bueno, esa es la oración, es una intimidad con Dios, es un diálogo profundo con Dios, es un hablarle de persona a persona, es una comunicación personal. Y bueno, eso es lo que respecta a San Cipriano. Paso al último padre de la iglesia del día de hoy para después pasar a algunas preguntas, algunas reflexiones, a Eusebio de Cesarea, conocido realmente como el primer historiador cristiano. ¿Sí? Él es el primer historiador cristiano. ¿Por qué? Porque hace una especie de historiografía de los primeros inicios del cristianismo hasta prácticamente los 3 primeros siglos, hasta el concilio de Nicea. Bien, y justamente él participa en el concilio de Nicea en el 325, donde se afirma y donde se suscribe el credo y la afirmación de la divinidad plena del Hijo de Dios. Es decir, Cristo, la palabra de Dios, se encarna y es verdadero hombre y es verdadero Dios. Cristo, verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Y una de las cuestiones donde sabemos que Cristo es Dios son los milagros, por ejemplo. Entonces, en Dios, o sea, Cristo, el Hijo de Dios, de la misma sustancia del Padre, era lo que rezamos en el credo los domingos en misa. Bien, entonces, ¿por qué es considerado Eusebio de Cesarea el primer historiador del cristianismo? Porque hace una historia de la vida cristiana, de la religión cristiana, del cristianismo, y reflexiona sobre los siguientes puntos en su historia eclesiástica. Así se llama su libro, Historia Eclesiástica, texto citado por muchos estudiosos de la historia de la Iglesia y también texto citado por Benedicto XVI. ¿Qué abarca ese texto? Benedicto XVI enumera por lo menos 5 puntos. 1, la sucesión de los apóstoles. 2, la estructura de la Iglesia. 3, la difusión del mensaje divino, del evangelio. 4, los errores y las persecuciones también. Y por último, los grandes testimonios, la vida de los mártires, la vida de los santos. Entonces, todo eso hay dentro de este texto, Historia Eclesiástica, y bueno, es la historia de los primeros 3 siglos del cristianismo. Y presenta, dice Benedicto XVI, y con esto termino, presenta a la historia como una historia cristocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es el centro de la historia, que Cristo se hizo hombre para mostrarnos a nosotros los hombres quién es el hombre. Y aquí me remito al Concilio Vaticano II en la Gaudium Spes número 22. Solamente en el Verbo encarnado, solamente en el misterio del Verbo encarnado se esclarece el misterio del hombre. Vuelvo a repetir, solamente en el misterio del Verbo encarnado se esclarece el misterio del hombre. Cristo es la medida del hombre. Cristo es el centro, es el culmen del hombre, de la historia. Y esto ya presentó Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. La encarnación de Cristo es justamente la piedra angular para nosotros los cristianos, la piedra angular. Y ahí cambia todo. Por eso comencé diciendo que con el advenimiento del cristianismo, con la encarnación de Cristo, la historia, el mundo cambió. El mundo cambió.
La cosmovisión cambió. Se enalteció al hombre, se enalteció a la dignidad de la persona humana. Entonces, termino con esta expresión. La historia es la historia cristocéntrica y solamente el Logos, el Verbo encarnado, Cristo, puede enseñarnos quiénes somos nosotros. Y con una expresión de Benedicto XVI termino. En un texto que se llama Creación y Pecado, Benedicto XVI dice: a la interrogación o a la pregunta, ¿qué es el hombre?, se llega a entender, se llega a comprender en la medida que vivamos la imitación de Cristo. Muy bien, entonces, dicho estas cuestiones, ahora abrimos un espacio para algunas preguntas y algunas reflexiones. Pueden prender el micrófono y pueden hablar sin problema y pueden también opinar y dar sus propias reflexiones, sin problema. Creo que alguien escribió aquí en el mensaje, Víctor. No, no es pregunta. Muy bien, está por la calle, dice Aníbal, y está escuchando atentamente. Muy bien, Aníbal, gracias, gracias. Buenas noches, profesor Víctor, profesor Ignacio. Una consulta, profe Ignacio. En tu exposición, cuando estabas hablando de San Justino, habías mencionado de la semilla del Logos, como una suerte de verdad que está sembrada en todas las ideas, ¿no?, existentes. ¿Podrías, digamos, ahondar un poquito más o desarrollar un poquito más esa idea de la semilla del Logos, por favor? Sí, gracias, Eugenio. San Justino, bueno, cuando yo partí la introducción, digamos, a esta catequesis, mencioné justamente esa visión que tiene para el cristianismo nuestro Papa, ¿verdad? Benedicto XVI, que en paz descanse. ¿Hacia dónde se encamina la Iglesia Católica, o sea, el mundo cristiano, ¿verdad? Y hay algo que yo creo que él es consciente de algo que tiene que ver con esto de el periodo de la crisis y de la posverdad, ¿verdad? Ya no existen las verdades absolutas. Y el cristianismo, por mucho tiempo, al menos en Occidente, era la verdad absoluta, o el criterio, el último gran criterio de verdad, ¿verdad? Recuerdo que cuando el Papa Francisco vino a Paraguay, estaba el profesor Do Wo Kim ahí en Ñuazú. Y por supuesto, el Papa para nosotros los cristianos nos produce una euforia fantástica verle al Papa, saludarle, ¿verdad? Es el sustituto, el sucesor, mejor dicho, de Pedro, ¿verdad? El profesor Do Kim él estaba sentado mientras venía el Papa y todo el mundo eufórico, todos gritaban, y él pasa al Papa como así a 4 metros, ¿verdad? Pasa y él no se levanta, está sentado, estaba conversando con un señor, Luis. Me comenta, está conversando con un señor. Y cuando le ven pasar al Papa, no sé qué estaban conversando, porque pasó el Papa al lado y no se levantó para mirar o saludar, qué sé yo. Cuando le ven pasar al Papa, el Señor le dice, allá va el último criterio de verdad. El último gran criterio de verdad, le dice por el Papa, ¿verdad? Y yo creo que el Papa Benedicto era consciente de eso. O sea, el cristianismo es una de las tantas verdades, al menos en este escenario, ¿verdad? Y el Papa Francisco, de alguna manera también lo es, ¿verdad? Porque él en su papado, uno puede ver que recibe a personas de otras religiones, de otras denominaciones, eh, no sé, filosóficas. Uno ve que grandes líderes mundiales recurren al Papa para pedirle consejo, ¿verdad? O le piden su opinión, al menos, ¿verdad?
sobre cuestiones que atañen a políticas mundiales, digamos, ¿verdad? Se le plantea todavía al Papa cuestión, ¿verdad? Eso de alguna manera manifiesta que a pesar de este escenario de multiplicidad de verdades, el cristianismo con el Papa, con la figura del Papa, sigue siendo de alguna manera la verdad, no quiero decir absoluta, pero bueno, ¿por qué no? La verdad absoluta, o sea, la verdad, tiene la verdad el cristianismo, porque Cristo se presentó como la verdad. Entonces, San Justino, yo creo que hablaba desde su experiencia, porque el Papa Benedicto cuando aborda a San Justino advierte la personalidad de Justino. Era un filósofo consolidado que pasó por todas las corrientes filosóficas. Conocía a Platón y si mal no recuerdo, y puede que esté equivocado con esta expresión, pero eso de que primero discípulo de Platón después de Jesucristo. O sea, primero fue discípulo de Platón y después de Jesucristo pertenece a San Justino. Él reconoce, yo primero era platónico y después le conocí a Cristo, después me hice discípulo de Cristo. Entonces, esta visión de universalidad viene del influjo de San Ignacio de Antioquía. San Ignacio es quien considera que o sea, la visión universal de la iglesia. ¿Y por qué? Eso está vinculado con Cristo, que es el Logos, porque él dice, donde está Cristo está la iglesia. Y como Cristo es Dios y está en todas partes, la iglesia también deberá estar en todas partes. Entonces, en esa dinámica, pero ya de una manera más filosófica, porque insisto en esto, San Justino era filósofo, él concibe que casi todas las corrientes tienen algo de verdad, pero la verdad, por excelencia, está en el cristianismo. Por eso él se convence, conocía todas las corrientes de su época, todas las filosofías, hasta que lee el Antiguo Testamento. Y cuando lee el Antiguo Testamento, se convence de que el Antiguo Testamento está orientado hacia Cristo. Y como conocía todo, me imagino que tuvo una suerte de revelación personal San Justino, ¿verdad? Porque alguien que busca, que no se satisface con nada, si llega a encontrar aquello que busca, está totalmente convencido, ¿verdad? Entonces San Justino, un filósofo ya consolidado, conocía la filosofía de Platón, insisto, que era la filosofía por excelencia. Se convierte al cristianismo y lleva a la conclusión de que la verdad absoluta es Cristo. Cristo es el logos, el logos. Y la filosofía en función de que persiga el logos y no esas pueriles religiosidades, como dice él, es una filosofía orientada a Cristo, ¿verdad? Porque hay que entender, la filosofía está lleno de matrices mitológicas vinculadas a las religiones, ¿cómo es? Del mundo griego, del mundo pagano, ¿verdad? Se entiende eso, ¿verdad? Pero está la filosofía que busca el logos, el principio, que no es eso, no está atribuida a ninguna divinidad. El arjé, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí está el logos como principio de todo, ¿verdad? Esa filosofía es la que estima nuestro amigo San Justino, ¿verdad? Y él llega a la conclusión en base a su experiencia, un tipo que buscó por todas partes. Y después, nadie sabe muy bien quién fue este judío de nombre Trifón. Nadie sabe, porque de hecho el Papa le llama un misterioso personaje, dice. El judío Trifón, un misterioso personaje. Ese diálogo con Trifón es el punto de quiebre para este filósofo. Porque después va a los profetas, al Antiguo Testamento, y ahí llega a la conclusión. Ahí como finalmente toma conciencia de que la verdad, de hecho, yo creo, tengo entendido, pues puedo estar equivocado, pero el único que dijo, yo soy la verdad, es Jesucristo. Yo soy la verdad, el camino del pueblo. La verdad, es que se presenta como la verdad. No, yo no sé, yo soy uno de las tantas verdades. Yo tengo entendido que ningún líder o fundador de una religión se haya presentado como la verdad o como hijo de Dios. Usted han oído que se dijo. Y yo recuerdo, y solamente esto para disentir un poco con Víctor, ¿verdad? Pero esto es de mi experiencia también. Yo también creía eso, lo estudio de teología. Tuve un poco de estudio de teología. Y recuerdo que yo pensaba también que la divinidad tenía como fundamento los milagros.
¿Por qué Jesús es Dios? Por los milagros. Y el padre, recuerdo muy bien el padre Michel, cómo nos corregía eso, ¿verdad? No, porque los profetas, los mismos apóstoles también obran milagros, ¿verdad? Satanás obra milagros. Eh, en realidad, eso de ponerse a la altura de Dios. Usted han oído que se dijo, pero yo les digo, ¿verdad? Eso de ponerse a la misma altura de Dios a través de la palabra es lo que él, la manera en que se autoproclama Dios, ¿verdad? De hecho, cuando van a buscarle al maestro, le dicen, mira, ¿por qué delito me agarran, verdad? Porque vos siendo hombre te hace Dios. Y se hace Dios cuando él cree estar por encima de la Torá, ¿verdad? Vos ni a corregir la Torá y él quería estar por encima, ¿verdad? En realidad vino a traer perfección a la ley, ¿verdad? Es un poco a modo de comentario, Vito, porque escuché una parte que yo también había creído eso, ¿verdad? En fin, cuando, esto es fundamental, cuando partimos estudiando teología, una de las preguntas que nos hacía el padre Michel, creo que aquí hay varios que fueron sus alumnos, él decía, ¿por qué creemos los cristianos? ¿En qué creemos? ¿En qué creemos? ¿Y por qué creemos? ¿Verdad? Y a la respuesta a la pregunta de por qué creemos es justamente por el testimonio de los apóstoles y los primeros padres. ¿Por qué creen los cristianos? Y por el testimonio fiel de los apóstoles y los primeros padres. Esa era la respuesta, ¿verdad? En teología, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos, yo estoy convencido como cristiano de que, estoy convencido en el testimonio de los primeros padres, de los apóstoles, de los primeros padres. En ello poco se funda de alguna manera también la fe de los cristianos. Porque ellos pasaron por muchísimas cosas. Si uno se pone a leer, vemos ahí, ¿verdad? Los grandes debates con los gnósticos, o las otras corrientes filosóficas. Terminaba en sillazo de los concilios. Creo que justamente Ario salió ofeteado. Hay una famosa anécdota, ¿verdad? En los concilios terminaba, no terminaba muy diplomáticamente, ¿verdad? A sillazo terminaba los concilios, ¿verdad? Ahí Ario, creo que uno de los obispos gnósticos, terminó ofeteado en un concilio, ¿verdad? Y expulsado del cristianismo, dicho sea de paso, ¿verdad? Tiene otra expresión, pero en fin, eso un poco a modo de comentario, Eugenio, ¿verdad? San Justino, en fin, es un pensador extraordinario. Yo lo que le puedo pasar es un poco el libro de Johannes Quaste. Ahí explica de manera extraordinaria. Vas a ver una estructura totalmente platónica y es lógico porque él es discípulo de Platón, en cierto modo, ¿verdad? Eh, eso del cielo, el hiperuranio, empieza a conectar él con... Ahí se hace un desarrollo mucho más profundo de lo que es San Justino, ¿verdad? Es gigante San Justino, filósofo ya consolidado, etcétera, y que se convierta al cristianismo, tiene que haber sido por una convicción plena, ¿verdad? Tuvo que haber llegado a aquello que él buscaba, que era la verdad. Muy bien. ¿Alguna participación más? ¿Alguna consulta? Hola Ignacio, Ovidio, Profesor, ¿cómo está usted? bien, bien, San Pedro del Cuamandiyú. Gusto saludarte, saludo para la gente ahí. Igualmente al profesor Víctor Vargas y gracias por la invitación, un gusto compartir realmente. No esperaba menos de ustedes, ¿verdad? Conociendo su trayectoria y yo creo que el curso en sí fue muy claro. Lo que quería nomás remarcar un poco que nunca la filosofía fue barrera para llegar a esa búsqueda inquietante del hombre hacia un ser superior, ¿verdad? Un Dios. Porque a lo largo del curso estuvimos viendo y escuchando cómo los padres de la iglesia, casi todos ya tuvieron una formación a base filosófica, el último, ¿verdad? San Justino, como proveniendo de una formación filosófica bien fuerte, encuentre realmente el sentido y esa verdad absoluta que se estaba buscando y que muchas veces
por la razón no se alcanza. Entonces, estaba escribiendo algo para publicar después que razón y fe nunca fueron contrapuestas, al contrario, son complementos y el uno le lleva al otro. Eso es lo que yo puedo sacar así rápidamente para no robar la participación también de otros compañeros que están en este curso y que celebro y me siento muy agradecido y distinguido por poder participar con ustedes, profe. Muy bien, gracias, William. Aclarando, aportando un poco más lo que menciona el profesor. El cristiano tiene una ventaja, siempre digo yo, ¿verdad? De que ve la realidad con dos ojos o interpreta la realidad con dos ojos. Con los ojos de la razón, que son los ojos naturales, con la luz natural, y con los ojos de la fe, que es un don de Dios, es un regalo y también un hábito, ¿verdad? Entonces, el cristiano y el filósofo cristiano interpreta toda la realidad ayudado por la razón y por la fe. En este sentido, la fe no anula, ni rechaza, ni desprecia la razón. Al contrario, indica cuál es su lugar, el lugar de la razón, y les enseña de sus límites a la razón y les enseña también sobre los posibles errores si se desvía de su orientación natural, que es la búsqueda de la verdad. Y efectivamente, la razón puede alcanzar ciertas verdades de Dios, por ejemplo, como su existencia y su unicidad, ¿verdad? Como otras verdades también del hombre, que es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. En fin, esto es un tema para largo, ¿verdad? Es muy interesante. ¿Alguna participación más? ¿Consultas? ¿Reflexiones? Siéntanse libres de preguntar, comentar, disentir. Eh, yo creo que, bueno, esa fue el espíritu de la iglesia primitiva, ¿verdad? Era Pete y Chapao pensarlo mitad, ¿verdad? Era una cuestión de, no había mucha diplomacia también, ¿verdad? Hay que entender eso, o sea, había demasiadas verdades, demasiadas versiones y yo creo que como cuando le llevaron preso a, creo que era San Pedro y si mal no recuerdo era San Juan, creo, y el Sanedrín le mandó a llamar a uno de los grandes rabinos, ¿verdad? Gamaliel, porque empezaron a predicar a esta nueva religión, ¿verdad? O empezaban a predicar al menos que Jesús era el Mesías, el hijo del artesano, ¿verdad? El hijo de María. Y bueno, el análisis que hace Gamaliel, bueno, si esto viene de Dios, no hay forma de atajarlo, ¿verdad? Pero si viene de los hombres nada más, o para ir, va a acabar, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a pensar, empieza a analizar, a filosofar un poco sobre el origen de la iglesia primitiva y encuentra todos estos grandes problemas, ¿verdad? Por todo lo que pasaron, por todo lo que eh, vivió o vivenciaron, digamos, los primeros cristianos, llega a la conclusión de que esto tuvo que haber tenido un origen divino y una suerte de manutención, digamos, atención, ¿verdad? De un acompañamiento divino a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque realmente es apasionante, ¿verdad? Los grandes debates, los grandes debates. Yo creo que después, para el próximo miércoles, ya va a entrar San Atanasio y creo que es el que finalmente rebate a Arrio, ¿verdad? Y el problema empieza ya desde el principio, el problema de la identidad, el problema del influjo gnóstico, y eso lleva a, de alguna manera, a definir en el primer concilio verdades, ¿verdad? Que tienen que ver con la revelación, ¿verdad? Que hoy nosotros rezamos en cada misa, la vez que vamos a misa y rezamos el credo, estamos rezando justamente gracias a estos debates, ¿verdad? Yo creo, a ver, acá Richard pregunta algo, Víctor.
Bien. Richard pregunta, ¿el sínodo es como un concilio primitivo que busca la unidad de la iglesia o tiene otros fines? Eh, Estos conceptos más precisos, Richard, al menos te podría dar yo, como yo partí con esto ahora, algún eclesiólogo, algún especialistas en eclesiología podría dictaminar mejor lo que es la diferencia entre sínodo y concilio, ¿verdad? Eh, para ser más exacto, ¿verdad? Pero si te refería al concilio de Nicea, eh, si mal no recuerdo, era justamente definir eh, la persona divina de Jesús. Jesús es eh, o sea, es una persona divina de la misma naturaleza que el Padre. O sea, el punto de partida, o sea, la gran definición dogmática de Nicea tiene que ver con la identidad de Jesús. Porque justamente el contrincante era Arrio, que negaba la divinidad de Jesús. Jesús no es Dios desde la eternidad. Es la primera cosa, el primer ser creado por Dios de Jesús, era el Logos, una suerte de demiurgo, ¿verdad? Y se fundamenta de una manera fabulosa Arrio, la Sagrada Escritura, en la filosofía, etcétera, etcétera. Y ahí poco empieza el gran gurú, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que ya de alguna manera ya estaba ahí en las comunidades, hasta que llega en un plano más académico, jerárquico, y ahí se toman medidas como el concilio, por ejemplo. Y sí, San Ignacio ya exhortaba a la unidad de la iglesia. El mismo, ¿cómo es? San Clemente Romano, el primer papa. De hecho, organiza la iglesia, jerarquiza y pide la unidad, ¿verdad? Donde está el obispo, a los laicos, les trabajen con sus obispos, ya desde del principio, digamos. Acá Víctor dice: Beatriz, mi pregunta es para Víctor. Me gustaría que enfatices en el legado de Tertuliano en la iglesia. Yo creo que ahora son las 8:40, ¿verdad? Para ir cerrando esta cuestión, por ejemplo, podemos decir que también Tertuliano era un precursor justamente del fideísmo que oponía la sabiduría pagana con la sabiduría cristiana, ¿verdad? Eso podemos decir por lo pronto y después podemos enfatizar un poco más. Por cuestiones de tiempo nomás, no quiero entrar tanto ahí para respetar un poco el horario que hemos puesto para desarrollar este seminario, ¿verdad? Pero decimos eso, ¿verdad? Era uno de los precursores del fideísmo, es decir, no tenía tanta estima eh, por el trabajo del intelecto humano, sino que sobrevaloraba a la fe y hacía esa distinción y esa contraposición entre sabiduría pagana y sabiduría cristiana. Sí, Como sabemos, esa fue una de las consecuencias que él justamente después se va a la secta montanista, justamente por su vida muy estricta, ¿verdad? Tiene una vida muy estricta consigo mismo y bueno, se aparta después y va a esa secta, ¿verdad? Pero siempre se refirió de buena manera a la iglesia como madre, que es la iglesia. En todos sus escritos se lee eso, comenta justamente el Papa Benedicto XVI. para el próximo miércoles vamos a seguir con los siguientes padres. Voy a ir mencionando para ir contextualizando. Creo que al grupo se va a mandar Víctor, ¿verdad? El link para poder acceder a todas las catequesis. Hoy llegamos entonces hasta Eusebio de Cesarea, Víctor. El próximo miércoles vamos a abordar el tema de San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Basilio 1 y 2 y San Gregorio Nacianceno 1 y 2. Seguidamente, San Gregorio de Niza, San Juan Crisóstomo 1 y 2, San Cirilo de Alejandría y San Hilario de Pontier.
van a ser los padres que vamos a estar exponiendo justamente desde esta catequesis que nos legó justamente este hombre extraordinario, este portento del conocimiento universal, que tuvimos la dicha de que sea católico, que fuera nuestro Papa, ¿verdad? Benedicto XVI, ¿verdad? Es un poco a modo para ir cerrando, ¿verdad? Lastimosamente empezamos un poco tarde, yo pido la disculpa del caso, ¿verdad? Por alguna razón empezó a reiniciarse la computadora 10 minutos antes, entonces empezamos un poco atrasados. Entonces quiero pedir disculpas, pues ya voy a tratar de que no vuelva a suceder para el próximo miércoles. Muy bien, entonces damos por culminada esta primera parte, este primer día de nuestro seminario, y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles nuevamente a las 19 horas para comenzar de manera puntual. Y aclarando que voy a estar enviando las catequesis para que ustedes también tengan en sus archivos, y la grabación también. Una vez que ya se procese todo, voy a estar compartiendo con todos para volver a ver y volver a repasar, si cabe la oportunidad, algunas ideas que hemos desarrollado. Entonces, muchas gracias por todo y nos encontraremos el próximo miércoles nuevamente. Hasta luego. Excelente, hasta luego, buenas noches. Buenas noches.